Bueno, yo doy inicio de alguna manera en esta imagen de la obra gruesa porque da pie al sentido de continuidad del diseño y de la planificación de una obra, como se vio con distintas explicaciones en la clase anterior. Tenemos que estar proyectando un envolvente. Ese envolvente, parte de la obra gruesa, tiene que ver con el techo, y muchas veces el techo termina en una canaleta y en alguna cañería de lluvia que también es del mismo material o similar que el techo. Particularmente para evacuar el agua de lluvia por las canaletas y por la cañería de lluvia, existen distintos materiales, y particularmente ya empezamos a adentrarnos en la parte de instalación. Entonces, lo que quería hacer mención tiene que ver con que quizá cada parte de la obra demande una mano de obra más o menos calificada, como pueden ser los albañiles, pero quien trabaja con el techo, principalmente la zinquería, que ya no es más zinc como a principios del siglo XX, sino que es hierro galvanizado zincado, que es un procedimiento para el cual evita la oxidación y la corrosión. Requiere una habilidad manual y una serie de herramientas, eh, previendo, por un lado, una uniformidad estética, pero por el otro lado también que sea estanco y que no tenga pérdidas de agua. Por lo cual es muy importante tener esto previsto desde el punto de vista del diseño y de la planificación de la obra, para ver quién y cuándo se instalan qué determinados materiales, y cuándo vamos a estar convocando cada uno de los especialistas de cada especificidad, valga la redundancia. Acá tenemos presentado como infraestructura, es decir, no solamente la estructura, sino algo que da soporte también a ciertas necesidades de la edificación, en este caso puntualmente las instalaciones, y podemos ver un pantallazo general de un edificio con todas las instalaciones a la vez, lo cual detalla esta complejidad, y vamos a ir de alguna manera deteniéndonos en cada una de ellas para explicar algunos de los puntos, no todos, porque en la carrera tenemos instalaciones 1, 2 y 3 más adelante, y esto trata de ser una introducción para entrar en calentando motores y adentrarnos en la facultad. ¿Cuál es el momento en el que vamos a hacer las instalaciones? Bueno, vamos a ver en general el tipo de instalación, el material y la forma de unión. ¿Cuál es el momento? El momento va a ser luego de la obra gruesa, de los muros y de los tabiques, pero antes de la obra fina, de los revestimientos y de los pisos. ¿Por qué después de la obra gruesa? Porque, bueno, no solamente necesitamos nuestra envolvente general del edificio, sea una vivienda, un edificio de mayor complejidad, sino también que vamos a necesitar los tabiques, que no solamente nos definen el espacio habitable y los usos, sino también que va a ser nuestro soporte tecnológico por el cual van a pasar las instalaciones, van a pasar los caños, y nos va a poder permitir sostenerlo en el espacio para bueno, que no queden, valga la redundancia, colgado en el aire, sino que va a ser necesario tener este soporte, que son muros y tabiques. Pero antes de los revestimientos, por una cuestión lógica que ya vamos a profundizar. En relación a lo que veíamos al principio, tiene que ver con las instalaciones sanitarias en general, provisión de agua caliente y fría, cloacal y pluvial. Las instalaciones pluviales, como veíamos, van a recoger el agua proveniente de la lluvia en una canaleta que va a tener como el techo una pendiente. Esa pendiente va a llevar el agua por gravedad, por un caño vertical, luego un caño horizontal, pero con una pendiente, hasta el cordón de la vereda, si es que tenemos en nuestro barrio esa infraestructura de cordón, ¿sí? Pero es agua de alguna manera limpia que va a estar escurriendo hacia la calle. En general, en una ciudad consolidada, esto es así. Y la cañería cloacal va a comportarse de otra manera, se requiere un tratamiento diferente, pero también
se va a transmitir por las pendientes de los caños y la gravedad. Para hablar de cañería cloacal, previamente lo que tenemos que ver es las, ¿cómo se llama? La cañería de provisión de agua. Vamos a tener lo mismo, si tenemos en el barrio, veíamos al principio 2 o 3 clases atrás, que el 95% de la ciudad de Santa Fe tiene provisión de agua corriente de red. Entonces, vendrá desde la red. Si no tenemos, o estamos en una zona suburbana, tendremos una bomba de agua, pero va a funcionar de la siguiente manera. Esa agua de red va a llegar al tanque de reserva, que va a estar alto en la vivienda, seguramente en el techo, porque ese tanque de reserva nos va a dar la presión de agua que se necesita para llegar a cada punto de nuestra vivienda. A su vez, bueno, en principio va a bajar por lo menos un caño de agua fría y otro caño de agua que va a bajar fría, va a llegar hasta nuestro calentador de agua, que puede ser termotanque o un calefón, y desde el termotanque o calefón va a salir el agua caliente, como se ve en el esquema superior izquierdo. A la derecha lo que vamos a ver es que, por un lado, tenemos el agua caliente a la izquierda siempre, el agua fría a la derecha, y si llega agua, tiene que evacuarse el agua sucia de alguna manera. Tenemos aguas grises que tienen un grado de contaminación y aguas negras que tienen el grado mayor de contaminación que proviene del inodoro. Entonces, para abajo de los artefactos va a decantar el agua por gravedad en el caño que en este momento estamos viendo verde, pero el caño continúa hacia arriba porque ese caño que se transforma en un caño de ventilación va a evacuar todos los olores indeseados que no queremos que estén ni adentro de la vivienda ni generen una presión de gases dentro de la cañería. Como les comentaba, la cañería cloacal va a tener una pendiente, por gravedad va a estar evacuando esa agua. Vamos a tener algunos artefactos, algunos dispositivos dentro de las instalaciones como para acceder a esa cañería y desobstruirla si es necesaria. Y luego, por supuesto, no va a ir a la vereda, va a ir a una cañería cloacal de la red urbana y de ahí va a decantar en una planta de tratamiento acorde a la ciudad. Puede ser que no tengamos una infraestructura cloacal en el barrio, como veíamos también, tenemos más o menos el 80% de la ciudad de Santa Fe con esa infraestructura. Se puede usar también una cámara séptica. Bueno, como les comentaba, el momento de la instalación es después de la obra gruesa, pero antes de la obra fina. Imagínense que si nosotros hubiéramos hecho la obra fina, poniendo los revestimientos, poniendo los azulejos, y después venimos con las instalaciones de agua, tenemos que poner el revestimiento, romperlo, poner los caños y volver a poner el revestimiento, lo cual es una pérdida de tiempo y de materiales, por lo cual antes de poner el revestimiento vamos a poner las instalaciones. Y también vemos que si bien este tipo de instalaciones no requieren de una matrícula para los instaladores, sí tienen sus características, su saber hacer y sus normativas. Tienen que estar a determinada distancia y nosotros de esa manera vamos a poder trabajar correctamente porque quizás en la misma pared, en el mismo tabique, pasen distintas instalaciones o tengamos que hacer alguna obra de mantenimiento. Entonces, debe colocarse bajo una normativa en determinadas distancias, no solamente el agua caliente a la izquierda y el agua fría a la derecha, sino determinadas alturas y alguna cuestión lógica que nos permita a nosotros prever por dónde está pasando esa cañería. Como les decía, bueno, vemos el tipo, el material y el tipo. El tipo de cañería es la cañería de agua, de provisión de agua. Vamos a ver
no todos los tipos de materiales y todos los tipos de uniones, sino los más usuales en Argentina y en nuestro medio local. En el caso de la provisión de agua, los caños más usados son los de polipropileno y el método de unión de ese caño más usado es el de termofusión. La cañería, como dijimos, viene del tanque de agua a presión y a presiones que llega a cada uno de los artefactos sanitarios. Lo que incorporo acá que me parece interesante es recordarles que ustedes tienen un pliego completo de la vivienda criolla del Plan Procrear. Entonces, quien quiera hacerlo, los invito a mirar un poquito más todos esos planos y comprenderlos ahora sí con un empujón de otra manera para ver cómo se dibujan estos planos, que ya los tengan presente, cuáles son estas indicaciones que los diseñadores tenemos que tener a la hora de proyectar también. Esta es la cañería en rojo cloacal y en amarillo pluvial. Y como verán, van todos hacia la línea de edificación, hacia la vereda, hacia la calle, nada más que uno no sale a la calle, por supuesto la cloacal no va a salir a la calle, y la pluvial sí va a salir a la calle. Acá tenemos un detalle y lo que les contaba. Fíjense en esa pared que divide la cocina del baño, la cantidad de instalaciones de agua que vamos a tener y la proximidad de las instalaciones cloacales que de alguna manera requieren de un estudio bueno, completo y con un detalle a otro tipo de escala para verificar que tengamos bueno, todas las llaves de paso para poder cerrar el agua para hacer mantenimiento. Eh, en, en ocre estamos viendo las aguas grises y en rojo van a estar las aguas negras evacuándose en la cañería principal de pluvial. Acá podemos ver, no sabemos lo que estamos viendo porque podría ser un caño cloacal o un caño pluvial, el material y el tipo de unión, ¿sí? Pero finalmente no pueden ir esos dos desagües por el mismo caño, porque la cañería pluvial, como les dije, va a la calle, al cordón de la vereda, y después escurre en la cañería que escurre toda la ciudad, digamos, las calles para que no se inunden. Entonces no podríamos estar tirando eh, la cloaca a la calle. Y por el otro lado, tampoco podemos conectar la cañería pluvial, nuestra cañería pluvial de nuestra vivienda, a la cloaca, porque un día de lluvia saturaríamos esa cañería cloacal con agua de lluvia, un montón de agua, y rebalsarían esas cañerías. Entonces, son el mismo tipo de caño, pero por separado se tienen que dar. El tipo de caño puede ser, bueno, como le decía, cloacal, lo más usual es usar PVC o polipropileno. El método más usual de unión entre los caños es el O-ring, que es un aro de goma que hace que sea estanco, es decir, que no pueda entrar ni salir el agua ni el aire. Y la cañería de lluvia o pluvial, también podemos usar los mismos materiales. Acá vemos cuál es un detalle de esta pendiente que va a tener, que no puede ser mucha y tampoco puede ser poca porque tenemos algunos elementos sólidos a evacuar. Y como ven, en verde están las cañerías de ventilación en lo más alto posible para que a los 4 vientos, venga el viento de donde venga, pueda ventilar esos gases indeseados. Otra instalación que tenemos es la provisión de gas. Nosotros vamos a tener, si tenemos red de gas natural, una cañería de media presión por la vía pública, y esa cañería va a entrar a nuestra vivienda. También podemos tener, por supuesto, gas envasado, pero vamos a necesitar cuestiones similares. Primero, un regulador de presión, que va a cambiar de presión media a presión baja para nuestra vivienda. Y en el caso
de el gas natural, lo que vamos a requerir es un medidor de gas para nosotros poder bueno, estar pagándole a Litoral Gas en la provincia de Santa Fe el servicio. Acá vemos más en detalle que el caño tiene dimensiones diferentes y vemos que bien próximo con acceso público desde la calle, vamos a tener el medidor de gas y el regulador, ¿sí? Que cambia el regulador la diferencia de presión. Tenemos que prever también que la cañería tiene que ir a cada uno de los artefactos que va a consumir energía del tipo gas y va a generar una combustión. Entonces, por esa combustión no solamente tenemos que pensar ventilar, y está normado, digamos, tener una normativa de ventilar esos locales donde hay combustión, sea por la cocina, sea por el termotanque o el calefón a gas, sea por un calefactor, sino que también la combustión del calefón, de la cocina, tiene que tener una ventilación propia para ese artefacto. El tipo de cañería es de gas, los materiales más usuales son el acero revestido en sí y el acero revestido en polipropileno. El método de unión, si es epoxi, va a ser roscado, y si es polipropileno va a ser también a termofusión, como se unen las cañerías de agua. Volvemos a nuestro esquema de vivienda con la que estuvimos trabajando este primer trabajo práctico. Por ahí lo vamos a ver en dos colores distintos, no es que se represente así, sino que vamos a diferenciar. Si nuestra vivienda está en un barrio provisto de gas, de red urbana de gas natural, vamos a tener el medidor de gas sobre la línea de edificación que separa nuestro lote de la vereda, con ese acceso, y de ahí vamos a tener la cañería hasta cada uno de los artefactos que necesitan de este, bueno, de este fluido, digamos. Y si no, está previsto en el plan Procrear que si no hay tendido de gas natural, ¿dónde va a estar nuestro nicho de garrafas por el cual vamos a estar alimentando nuestro tendido de gas en la vivienda? Acá podemos ver un par de particularidades. La primera es que puede ser que en algunas instalaciones nosotros preveamos que vamos a hacer el revoque y con esa necesidad de saber cuál es la medida final de nuestra pared, vamos a partir de ahí instalar nuestras llaves de paso y nuestros picos, ¿sí? Y vamos a dejar nuestra instalación a la vista una vez instalada. Arriba vemos las instalaciones de acero revestido en polipropileno y abajo el señor está trabajando con el revestimiento epoxi roscado. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer una vez instaladas el tendido de cañerías? Vamos a tener que revisar nosotros, al menos con una esponja con jabón, todas las uniones de entre los caños y los codos entre sí, a ver si no tenemos una pérdida de gas, y vamos a hacer una prueba de presión. Tenemos que, luego de eso, convocar a Litoral Gas, que es el ente de control de las instalaciones, que va a hacer lo mismo, y si está todo bien, vamos a tener habilitado el gas y vamos a poder revocar. Ahora, si alguna pérdida de presión tenemos, si tenemos alguna pérdida en el gas, bueno, tenemos que repararla antes de revocar. Por eso es que vamos a dejar las instalaciones a la vista antes de revocar. Una vez que está aprobado, ya podemos revocar y hacer los revestimientos. Otra instalación que tenemos es la instalación eléctrica. Como ven, va a estar distribuida por toda la casa. Las instalaciones eléctricas para para la iluminación, por supuesto que van a estar provistas
por arriba del cielo raso y los tomacorrientes van a estar en las paredes. Entonces este es un esquema general. Vamos a tener la misma situación, vamos a tomar energía de la red urbana de la calle, vamos a tener un medidor y después del medidor vamos a tener un tablero. Un tablero siempre va a tener que tener un disyuntor que sirve para nuestra seguridad de los seres humanos que habitamos. Si llega a haber algún desperfecto y el disyuntor detecta que hay mucha corriente de golpe, va a saltar porque puede ser que un ser humano esté haciendo el contacto y por eso haya una gran descarga de energía para salvarnos la vida. Cuando el disyuntor detecta una gran flujo de energía, salta y deja sin corriente bueno, la red domiciliaria hacia el interior. Y vamos a tener un interruptor termomagnético, que es cuando se eleva el consumo de la energía eléctrica y esta energía eléctrica hace resistencia dentro de los cables conectores y eleva la temperatura de los conectores, puede ser que me genere que se derritan los cables o peor aún que me genere un incendio. Entonces, cuando esta llave que funciona con dos metales, digamos, si detecta el aumento de la temperatura en nuestra instalación eléctrica, también va a cortar y nos va a salvar de que nuestras instalaciones se derritan o generen un incendio. Luego de este tablero principal vamos a tener otros tableros y seguramente podemos llegar a tener 2, 3 o más circuitos. Podemos tener un circuito para los tomacorrientes y otro circuito diferente para la iluminación. Podemos tener un tercer circuito para alguna instalación en especial. Imagínense un aire acondicionado muy potente, una bomba de una pileta de natación. O podemos dividir los circuitos por sectores de la vivienda. Pueden ser estar comedor, dormitorios, pueden ser exteriores, y ir dividiendo los circuitos por diferentes razones que nosotros planifiquemos. Bueno, la instalación eléctrica tiene la particularidad de que sí tiene cañerías, pero a su vez tiene cables. Entonces, las cañerías, lo más usual es que sean de PVC. La unión de esa cañería va a ser a presión, no hace falta, no va a pasar ningún fluido de que sean herméticas o estancas, pero sí tienen que tener un grosor que permita que pasen los cables. Los cables van a ser de 1,5 o de 2 milímetros cuadrados y van a estar obviamente envainados en una protección que evita el contacto eléctrico y las descargas eléctricas. Esto también lo saco del pliego del Procrear. A la izquierda vemos cómo planifica quien diseñó el pliego de Procrear, cuáles son los circuitos, hay 4 circuitos, de qué manera, dónde van a estar, todo un detalle técnico. Y a la derecha vemos, bueno, dónde va a estar el medidor, dónde van a estar las llaves, por dónde va a pasar la cañería, dónde vamos a tener toma corriente, dónde vamos a tener iluminación. Esto lo pueden ver ustedes cuando quieran porque lo tienen a disposición. Bueno, un par de cosas. Como les decía, tenemos arriba estamos viendo las cañerías de plástico, de PVC, y cómo es que necesitamos nosotros por adentro y pasando los cables, ¿sí? Particularmente están trabajando en la estructura independiente de un cielo raso que va a ser de Durlock, de roca de yeso. Los cielos rasos se montan en esos perfiles de hierro galvanizado que alguno habrá visto y alguno se habrá preguntado por qué tienen esos agujeros cada tanto en
el perfil, digamos. Sí, le saca resistencia, pero permite que por ahí pase un caño. Pase ese caño y nos permite la planificación y el sostén de la cañerías de instalación. Vamos a ver, por ejemplo, en esta pared, en la obra gruesa, eh, ya está puesto antes del revestimiento donde va a estar una caja que puede ser de un tablero, de una llave de boca toma corrientes o una llave luz. Y a la derecha abajo lo que estamos viendo es una jabalina con un cable que es verde y blanco, eso es cómo está envainado el plástico que envaina el cable de cobre que permite que corra la energía eléctrica, y esto sería la descarga a tierra. Ustedes vieron que varios de los artefactos eléctricos que tenemos tienen tres patitas, porque es uno el vivo, otro el neutro, y el tercero es la descarga a tierra. ¿Esto sirve para qué? Por ejemplo, la heladera, el lavarropa, algún microondas o tostadora que pueda llegar a tener una carcasa metálica que por falso contacto o por acumulación de energía estática pueda generarnos una descarga a las personas, y en vez de que la persona al tocarlo transmita la energía, haga masa y vaya a la tierra, esta instalación, la tercer patita, toma de la carcasa del electrodoméstico, lo lleva a esa tercer cable, amarillo y verde, y la descarga entonces va a conducirse a la tierra por esta instalación, y esta jabalina lo que hace es descargarlo a la tierra. Acá podemos ver una instalación eléctrica de caños también, que tiene un par de problemas. Están usando un caño coarrugado que se usa, pero no es recomendable, no es apto, porque podemos, al poner nosotros el reboque, por ahí por apoyarnos nosotros mismos y demás, achatarse el cable, y esto impide que el cable que tiene que pasar por adentro corra cuando lo estamos poniendo o cuando lo queremos sacar, lo trabe y no podamos hacer, bueno, extender el cable de lo que queremos y hacer una obra de mantenimiento. Si tenemos un desperfecto, se corta el cable instalándolo, o se corta en algún momento, o se derrita algún cable, o queremos modificar la instalación y pasar nuevos cables, o cambiarlos por unos nuevos, o queremos ampliar la instalación eléctrica y seguir pasando cables, bueno, si está achatado este caño coarrugado, no va a poder pasar. Y por el otro lado, acá en la esquina del dintel, deberíamos tener una caja de derivación, porque cuando tenemos un cambio de dirección a 90 grados, necesitamos una caja por la misma cuestión, digamos, para que no se traben los cables eh, en su recorrida por el caño. Les quiero mostrar también que por ahí, a ver, tiene que ver también con una decisión del diseñador si quiere o no exponer los cables. Puede ser por una cuestión estética, como las que les presento en este momento, que por habilidad del diseñador forma parte integral del ambiente, pero nosotros no solamente como arquitectos vamos a diseñar viviendas, también vamos a diseñar otro tipo de infraestructura que tienen que ver con mayores complejidades, como pueden ser hospitales, fábricas, alguna pyme o algún comercio que nos requiera tener las instalaciones mucho más a mano para permitir un mantenimiento más continuo por la demanda que tienen esas instalaciones. Entonces, a veces, no solamente por una cuestión estética, sino funcional, vamos a tener, eh, adecuado a la normativa, obviamente, que poner las instalaciones, o vamos a decidir como arquitectos poner las instalaciones a la vista y a mano por fuera del revoque, del revestimiento. Para finalizar, yo les comentaba al principio que en general en una obra tradicional vamos a tener
el momento de las instalaciones después de la obra gruesa y antes de la obra fina, pero en situaciones como las que nos mostraba Clarisa, donde las fundaciones no son la zapata corrida, sino es una platea. Luego de la platea vamos a tener que pensar el piso, pero tenemos los caños cloacales que van a ir desde el inodoro o desde la cocina hasta la calle. No podemos hacer la platea y después romperla para pasar un caño. Tenemos que estar previendo en esa platea, que es una losa sobre el piso, ya directamente nuestra instalación, por lo menos cloacal, ¿sí? Para no romperla y no perder energía y tiempo y costo, pero tampoco podemos romperla por una cuestión estructural y perder resistencia de esa estructura. Entonces, va a depender, el momento de la obra, quiero decir, puede variar según la función o el diseño o según el sistema constructivo. Como nos comentaba Clarisa, el caso de las fundaciones con platea, y como les estoy mostrando en este caso, existen tecnologías diferentes a la tradicional, donde montamos la estructura de hierro, ponemos las instalaciones que pueden ser de electricidad o pueden ser instalaciones de agua, y después vamos a poner un encofrado y vamos a volcar el hormigón. Entonces va a quedar un muro o un tabique con hormigón armado y debemos poner las instalaciones antes. Entonces van a depender no solamente de las cuestiones de diseño, sino también del sistema constructivo que finalmente usen. Bueno, por mi parte hemos terminado.